vamos a hablar un tema que nos importa a todos nosotros, los hijos de Dios. Y hoy les voy a estar hablando sobre las raíces de amargura. Es un tema que el Señor nos viene hablando hace varias semanas. Y este tema es específicamente para que podamos detectar dónde se puede estar desarrollando una raíz de amargura, o para que detectemos las raíces que ya están y puedan ser arrancadas, porque el Espíritu Santo es el Espíritu que viene a sanar y arrancar toda raíz en aquellos que reconocen lo que hay en los corazones. Vamos a empezar con el versículo principal. Vamos a empezar con Hebreos 12:15. Vamos a ir a la palabra. Voy a estar usando la Biblia de las Américas. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. Vamos a desarrollar esto, y este versículo nos habla de que debemos de vigilar y de cuidar, porque dice, mirad bien, eso quiere decir vigilen, miren, observen, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el amor inmerecido del Señor, es el Espíritu Santo de Dios, es nuestra salvación. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. Este versículo está vinculado a Deuteronomio 29:18. Vamos a irnos a Deuteronomio. Dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Ahí está mencionando de nuevo la raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Voy a tratar de explicarlo de una manera que me puedan entender. Sabemos que en la naturaleza todo árbol está cimentado o se fija o fijado desde una raíz. O sea que no puede estar un árbol que nosotros vemos visiblemente sin una raíz, que es lo que lo fija. Entonces, la raíz de todo árbol, explico, es una parte de esa planta que habitualmente queda oculta porque está incrustada bajo la tierra, entonces no se ve. Pero que no se vea no significa que no esté. Solo vemos el árbol y vemos las hojas, vemos el tronco, vemos los frutos del árbol. Pero la raíz es una parte primordial y principal en toda planta. A la vista se puede encontrar enterrada bajo tierra. Sin embargo, pese a lo desapercibida que la raíz pasa para los menos expertos, este órgano es de importancia vital para todas las plantas, cumpliendo funciones tan importantes y diferentes como que a través de las raíces que se incrustan en la tierra se absorben los nutrientes, los minerales, el agua y toda la salvia que pasa por el tronco hacia arriba, que hace que el árbol se mantenga vivo y proporcione, además de eso, esa raíz proporciona fijación para ese árbol. Y eso hace que esa raíz guiñe todos los nutrientes hacia arriba para que el árbol pueda desarrollarse frondoso, para que el árbol pueda crecer, para que el árbol pueda también producir un fruto que luego va a alimentar a los seres humanos. Tanto en la naturaleza como en el ámbito espiritual es igual. Y en la naturaleza, esas raíces cumplen tres funciones, y es que absorción, fijación y conducción. Como les decía, absorben los minerales y el agua, absorben todo lo que necesita la planta en sí, y también la fija, porque sin las raíces el árbol no puede fijarse y permanecer. También la conducción de todos esos minerales que le estoy hablando
que necesita esa planta. Eso es lo que hacen las raíces, o sea que las raíces son muy importantes. Lo mismo pasa en una persona. Vamos a comparar, el Señor en muchos ejemplos compara a la persona como un árbol también. Y lo mismo pasa en el corazón de la persona. La persona, aunque nosotros no veamos muchas veces el corazón de las personas pueden tener ciertas raíces. Yo lo que quiero hablar es de la raíz de amargura, las raíces de amargura en esta tarde, que no se ven, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que están, pero no significa que no estén. Pero esas raíces realmente producen un fruto. En sí lo que quiero decir que la amargura misma no es la raíz. La amargura es el fruto producido por las raíces. Entonces, es lo que produce ese fruto de amargura. Y esa raíz se convertirá en una planta que da esos frutos. Ahora, en el diccionario Strong, en ese versículo, la amargura es la palabra 4088 en griego, que es la palabra pigria. Y esa palabra significa algo punzante, específicamente veneno o amargura. Y la palabra amargo es la palabra pigros, que significa o tiene la idea de perforar algo, atravesar, agudo, puntiagudo, es decir, punzante. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué es en sí el concepto que podría decir de la raíz de amargura? Que entonces la amargura es algo fuerte y punzante. Oigan bien, algo fuerte y punzante. ¿Qué puedo decir de esto? Muchas veces algunas personas han experimentado físicamente ese sentir en su pecho, inclusive. Fuertes punzadas en el corazón o en el pecho y algo pesado muchas veces. Algo como que pesa y como que perfora o que punza, o muchas veces es que se siente como algo amargo en la boca, inclusive. La amargura es algo que se puede sentir de esa manera. Es algo fuerte del corazón. Entonces, es una angustia del alma, escuchen bien. Es también aflicción. Es algo que genera una desesperación profunda y que lo que sumerge muchas veces a la gente a tristeza. Es un sentimiento duradero de frustración, muchas veces, que viene una y otra vez de frustración, o resentimiento, muchas veces, especialmente por haber sufrido una desilusión, una ofensa o una injusticia. Es una aflicción también que aflige el alma con tormento, falta de sosiego, de paz en el corazón. La amargura, como dice la palabra, es la única contaminación que hace olvidar toda la buena obra que Dios y el resto de las personas han hecho en nosotros. Va acompañada de hostilidad, o sea, la persona se vuelve hostil. Sus raíces son, ahora si me pueden poner lo que les quiero mostrar, las raíces de la amargura, por favor, si me los pueden poner, se lo agradezco mucho. Vale, las raíces, vemos ahí como les explicaba, que todo árbol tiene una raíz y produce un fruto. El fruto es visible, la raíz no es visible. Por eso es que hoy traigo esta pequeña enseñanza para que podamos identificar si quiere brotar en nuestros corazones una raíz de amargura o si hay una raíz de amargura, que es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos trae esta enseñanza. Entonces, las raíces, les decía, no son visibles. A veces la persona ni siquiera se da cuenta que tiene amargura o que tiene alguna de estas raíces, a menos que el Señor, como el día de hoy, se lo comience a alumbrar. Entonces, las raíces están por debajo y no se ven. Asimismo, las raíces están dentro de la persona, pero no las puede ver. Dice que es ira. Y vamos a irnos mejor a explicar con la palabra dónde está esta palabra. La tenemos en Efesios 4, 31, 32. Bueno, lo voy a leer desde el 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia,
así como toda malicia. Eso dice hasta el versículo 31. El 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora, está hablándonos en este versículo que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. En otras versiones dice contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que nos ha dado el Padre al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin, dice la palabra. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, Él es nuestro amigo, Él es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos edifica, el que nos disciplina, el que nos consuela, repito de nuevo. Entonces es tan importante el Espíritu Santo como el aire que respiramos en nuestras vidas. Y aquí dice que podemos contristar al Espíritu Santo con una raíz de amargura y si no nos damos cuenta nosotros podemos estar pensando que el Espíritu Santo está ahí y lo tenemos contristado, lo tenemos entristecido al Señor. O sea que sí podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el mayor tesoro que el Padre nos ha dejado en la tierra a todos sus hijos. Gracias al Espíritu Santo y su obra, nosotros podemos hablar la palabra, nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo, Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él viene todo. Sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera hablar. Él es también el guerrero, Él es el conquistador, Él lo es todo en la tierra. Para eso nos ha dejado el Padre, el Espíritu Santo, que es la antena que nos comunica con el Padre directamente, o mejor dicho, el mismo Padre, para no liarla, como dicen aquí, o confundirlas. Otra cosa, si nosotros realmente amamos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar apercibidos continuamente y queriendo ser escudriñados para ver qué hay, porque muchas veces las circunstancias de la vida, los problemas del día a día nos pueden causar o pueden traer o desarrollar ciertas raíces que tienen que ser desarraigadas a tiempo. ¿Para qué? Porque el proceso de todo árbol o de las raíces que están por debajo tienen este mismo proceso. Dice que crecen, maduran y dan fruto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que estar a tiempo de ver estas cosas. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. Ahí dice que contamina a otros o puede contaminar a muchos la amargura cuando da su fruto. Quiere decir que es totalmente contaminante, es totalmente asfixiante y muchas veces no lo vemos a tiempo. Entonces, puede contaminar a una familia, puede contaminar a una congregación, inclusive puede contaminar una nación entera, la amargura. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios esté alerta. Entonces dice que sea quitada de nosotros todas las raíces. Nos habla Pablo aquí en Efesios. Sea quitada todas las raíces. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda permanecer en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque al brotar una raíz nosotros perdemos la conexión con el Espíritu Santo, perdemos lo más preciado y lo más terrible es que lo entristecemos a Él. Aquellos que hemos conocido al Espíritu Santo y que es para nosotros nuestro más grande tesoro, no queremos contristar al Espíritu Santo. Por eso es necesario caminar apercibidos de esto. Entonces ahora ese árbol que está ahí, que no lo veo muy bien yo, pero me imagino que ustedes lo estarán viendo en pantalla grande, no lo sé. Bueno, ahí abajo ven las raíces están por debajo y no se ven. Y una de las raíces que tenemos allí, miren, la ira, dice allí, sea quitada, la ira, el enojo, los gritos, la maledicencia, y así como toda malicia, dice ahí. Entonces, todas esas raíces son contaminantes y se van a comenzar a hacer fuertes, a crecer y a dar un fruto que luego se va a ver, porque ahí dice la palabra que les leí en Hebreos 12, que tarde que temprano esas raíces brotan y contaminan, o sea que tarde que temprano va a brotar esa raíz y va a quedar al descubierto, así como ven por encima los frutos que da. Ahí le puse los frutos que da las raíces de amargura. Miren que son, por ejemplo, ahí tienen venganza, odio,
falta de perdón, orgullo, murmuración, hipocresía, competencia, celos, envidia, calumnia, muchas cosas que puede brotar en la persona. Ahora, yo les quería definir cada una de las raíces, pero se las voy a leer rápidamente. En realidad, yo estoy segura que en una segunda oportunidad les voy a poder enseñar la segunda parte de cuáles son cada una de estas raíces y de estos frutos, poderle darle una definición y ejemplo, pero hoy por el tiempo no vamos a poder hacer en cada una. Voy a hacerlo en las raíces, en alguna de las raíces. Tenemos la ira, ¿qué es? La ira es permanecer airado por dentro. Es una pasión violenta, dice. O aborrecimiento dentro, como te aborreces a las personas, aborreces las cosas. También es enojo, un fuerte enojo y pasión retenida. Eso es la ira. Ahora, el enojo es lo mismo que decir la cólera. La cólera en griego es la palabra de sumos y dice que significa furor, ardor, pasión, como respirando fuerte. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado cuando se han enojado que respiran fuertísimo, sienten que les sale aire caliente hasta por las narices. O la ira es algo que es que hasta activa la circulación de la sangre cuando es una ira fuerte, porque uno siente como fuego por dentro, ¿ya? Entonces, esas son las raíces que les voy mencionando. La gritería, en el estrón griego, la palabra raush, dice que es clamar a vocerío, o sea, hablar y alzar la voz y dar voces fuertes con palabras ofensivas. Esa es la gritería, con insultos y palabras injuriosas. Ahora, la otra palabra allí, maldición o maledicencia, es blasfemia, que es lo mismo. Es lo mismo blasfemar, que es lo mismo que la raíz que ven ahí abajo, que aquí en la palabra es maledicencia, es blasfemia también. Es difamar, calumniar, decir maldición por la boca y específicamente contra Dios o contra las personas. La palabra malicia que ven ahí, que es una raíz también. La palabra malicia significa allí, es la palabra maldad, mal y malo. Y todo tipo de pensamiento o actos malos. Esa es la palabra malicia. Cuando la persona comienza a desarrollar este tipo de raíces, luego va creciendo cada día más. Puede ser una raíz. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto no es de la noche a la mañana que pasa, sino que comienza con una pequeña raíz de insatisfacción muchas veces. Comienza con un pequeño enojo o una ofensa. Normalmente el 80% de la amargura empieza por la ofensa, cuando una persona se siente ofendida o cuando una persona se siente abusada o cuando una persona siente que le hacen injusticia. Esas son las principales causas de que se pueda producir una raíz de amargura en la persona. Entonces, vemos que esas raíces producen un fruto. A la persona estar resentida, estar ofendida frecuentemente con alguien, puede desarrollar el fruto de la falta de perdón. O a la persona, por ejemplo, estar enojada y le puede dar que el siguiente fruto es la queja, es la murmuración, es la crítica, por ejemplo. O la persona que se siente, o sea, que le vienen muchas veces pensamientos o enojos para hablar mal o blasfemar. ¿Qué fruto desarrolla? La calumnia también desarrolla también la venganza, ya el querer vengarse muchas veces. Y también con toda la malicia, que son los malos pensamientos y todo tipo de mal que vienen a la mente, que por lo general son distorsionados, porque es una raíz de maldad. Entonces esa persona comienza a tener malos pensamientos y los malos pensamientos distorsionan y dan un fruto, que lo ven ahí, que son celos, por ejemplo, envidia, por ejemplo, difamación, por ejemplo, y engaño, por ejemplo, porque el fruto de la malicia, de la maldad, de pensar mal, ¿qué es?
que distorsiona cómo ve las cosas o cómo las piensa, porque por lo general la persona es paranoica, comienza a imaginar pensamientos que no son, ¿ya? Entonces, ¿qué se da? Un fruto de celos, comienza a provocarse dentro de esa persona distorsión y a celar a las personas que tienen a su alrededor o a envidiar. Inclusive uno de los frutos de la malicia es la hipocresía, porque la persona lo que desarrolla es un fruto de hipocresía que significa no ser honesto o sincero con las personas, sino que desarrolla una máscara con la cual se cubre para no mostrar su malicia o sus malos pensamientos, para no mostrar lo que verdaderamente piensa o siente de las personas. Entonces se da el fruto de qué? De la hipocresía. Ahí lo tienen delante. Creo que no lo voy a poder desarrollar todo, pero quiero abordar el tema lo más pronto posible y práctico. Ahora, otra cosa, aparte de todos esos frutos, hay consecuencias y hay características en esas personas. Una de las características, por ejemplo, que usted puede ver en una persona que siente amargura, por lo general, voy a decir una cosa, por lo general la causa de las personas cuando desarrollan, como les decía, esas raíces comienzan a nacer o a crecer, es porque se han sentido defraudadas muchas veces, es porque se han sentido rechazadas, por ejemplo, muchas veces, es porque muchas veces las personas se han sentido, por ejemplo, no tomadas en cuenta, es, por ejemplo, porque las personas han creado frustraciones de algo que esperaban de algo o de alguien y no lo ven y se comienzan a frustrar y comienza a haber una raíz ahí de enojo, de ira, porque por lo general es por una cosa o una circunstancia que la persona no puede cambiar por sus propias fuerzas y quisiera cambiarle y se comienza a frustrar. Entonces se comienza a desarrollar una raíz de amargura en el alma y comienza a haber una pesadumbre, una angustia, comienza a haber un sentimiento de desesperanza, como si la situación no va a cambiar, como si las personas no van a cambiar, como si nada va a cambiar. Inclusive la persona amanece triste, amanece muchas veces que no sabe distinguir sus sentimientos. Ahora le voy a decir las características de una persona amarga. Estoy hablando, quizás no todos tengamos esto, pero es bueno reflexionar por si hay una raíz ahí. Dice que normalmente culpan a los demás de las cosas malas que les suceden. Nunca ven hacia adentro y son responsables de sus actos, sino que culpan a los demás. ¿Por qué? Porque normalmente esas personas se sienten incapaces. Normalmente no se sienten capaces de hacer algo o desarrollar algo o de llegar a una meta de algo. Entonces, muchas veces, ¿cómo hacen? Exteriorizan las cosas y comienzan a culpar a los demás de las cosas en las que muchas veces no se sienten capaces. Escuchen, normalmente todo lo que estoy hablando inconsciente, la persona ni siquiera recapacita ni se da cuenta. Por eso hoy quiero traer a la luz todo esto para que podamos hacer una reflexión y seamos honestos, que es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor quiere, honestidad, sinceridad, que hoy sea como un espejo esta palabra. Ahora, otra de las características de una persona amarga, no reflexionan sobre sus emociones, lo que les decía, no comprenden sus emociones. Muchas veces amanecen enojados y no entienden por qué están enojados. Muchas veces amanecen airados y ni siquiera ellos entienden qué es lo que les pasa. No comprenden sus emociones, no saben por qué muchas veces se afligen o exageran las emociones, por ejemplo. Otra de las características, se quejan todo el tiempo, se quejan todo el tiempo, pero la queja es muy sutil, a veces no se da ni cuenta la persona. Se quejan, por ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces sienten que son defraudados por las demás personas o otras veces aún de ellos mismos sienten que no sirven para nada y como se sienten así comienzan a, a quejarse de las demás personas. Son normalmente egoístas. Su pensamiento está distorsionado y llena de ideas de error. Lo que hablaba, eso se llama malicia. ¿Por qué? Porque ese pensamiento distorsionado lo hace pensar ideas falaces. ¿Qué es la falacia? Son ideas de error, ideas de engaño, cosas que han creído en su mente que son y tal vez no lo son.
No es así. No es así como tal vez la mente le juega la pasada, como dirían. Bueno, entonces comienzan a tener pensamientos distorsionados que van muy lejos de la verdad. Por ejemplo, de cosas que están pasando alrededor, de cosas que están pasando en las personas que tienen cerca. Comienzan a creer cosas que no son, sino que son pensamientos de engaño y de error. Son ensimismadas. ¿Qué quiere decir eso? Siempre son hacia adentro, hablando de ellos, quejándose o viendo siempre lo de ellos. Inclusive muchas veces son muy críticas con ellas mismas, ya, con los errores. Y muy pesimistas, mejor dicho, negativos. Casi todo el tiempo hablan negatividad. Normalmente incredulidad también. Muy difícil se les hace creer, por ejemplo, si el Señor les hace una promesa, si el Señor les da una palabra profética, se les hace muy difícil creer porque todo el tiempo están siendo engañados, creyendo que no son capaces, por ejemplo. Entonces, insensibles muchas veces, porque la dureza que comienzan a tener por esas raíces que desarrollan, crea insensibilidad en el corazón, insensibilidad con las personas de alrededor e inclusive ingratitud, como hablé antes. Normalmente nunca ven lo que se hace por ellos. Siempre ven como a las personas como si lo merecieran todo ellos y nunca ven lo que las personas hacen. Eso pasa con una persona amarga. Tienen la conciencia más dura porque al final llega que la conciencia se cauteriza cuando ya están esas raíces creciendo y madurando. Todo el tiempo, casi la mayoría del tiempo, esas personas están enemistadas. Si no están enemistadas físicamente con alguien, con algún problema, están en su mente enemistadas y en su corazón. Ya ponen en una pared, ya hay una diferencia y ahí comienzan a estar enemistadas en su corazón. Otra cosa, por eso mismo, por la enemistad, se desconectan mucho de la gente, se suelen aislar, se suelen apartar, de hecho terminan en soledad muchas veces, se aíslan. Son desconsiderados normalmente con los sentimientos de los demás. No consideran porque la conciencia o la insensibilidad no les permite ponerse en el lugar de los demás, como dice la palabra. Todo lo que uno quiere que, dice la palabra en Mateo, que si nosotros, todo lo que nosotros deseamos que las personas hagan por nosotros, nosotros la hagamos por esas personas. Eso quiere decir que tiene que haber una sensibilidad a la persona que yo tengo enfrente, cómo se siente y cómo está. Pero normalmente una persona cuando comienza a tener amargura es desconsiderado, le da igual cómo la persona se siente y cómo está, es insensible. Normalmente el fracaso lo viven como una profecía. Por ejemplo, dicen normalmente, viste, yo sabía que esto iba a suceder. Por lo general, lo malo, no lo bueno, ya. Si algo malo, viste, yo sabía que esto iba a suceder. Eso le suele pasar. Pesimistas frente a la vida. Estos son envidiosos y presentan muchas dificultades. Oigan bien la envidia lo que es, porque muchas veces juega la pasada de creer que no hay envidia y hay que ver el corazón. Presentan muchas dificultades para admirar, escuchen bien, admirar las cualidades de sus semejantes. Por lo general son personas ensimismadas en una visión paranoide. ¿Por qué? Porque al ellos están ensimismados en ellos mismos, son incapaces de ver las cualidades, sino que lo que ellos anhelan y desean es tener lo que la otra persona tiene, y el problema es que la otra persona tenga, o sea, mejor dicho, el problema más grande para la persona que normalmente desarrolla ese fruto de la envidia y por la amargura, ese fruto venenoso, pues esa persona a través de la envidia no puede ver como gratificante y bueno ni alegrarse el hecho de que una persona prospere o el hecho de que una persona Dios le ayude o las cualidades de una persona son incapaces de admirarlas y si las ven no las dicen porque el enemigo le engaña ya con no, por ejemplo, como dicen mucho en las congregaciones, no hay que adular, pero Dios nos deja en la palabra dice que nosotros tenemos que honrarnos los unos a los otros y muchas veces es
admirando cómo esa persona y lo que hay en Dios de ella, por ejemplo, de él. Entonces, la persona envidiosa, el espíritu engañoso le juega la pasada con que muchas veces no quieren aceptar que tienen envidia y presentan dificultades para poder admirar lo que otra persona tiene. De hecho, ni siquiera lo pueden expresar porque de hecho es lo que en el fondo quisieran tener. Esa es la envidia. Creen merecer las cosas más que otros, aunque no se esfuercen ni hagan nada. Por lo general, creen que ellos merecen más que otros o que están haciendo demasiado. Hablando en términos de la iglesia o la congregación, mejor dicho, siempre creen que lo que están haciendo es demasiado y que lo que las personas hacen otras no es nada, por ejemplo. Son perfeccionistas normalmente y sobre todo quieren la atención siempre. Eso suelen ser unas características que puede tener una persona con síntomas de amargura en su corazón. Ahora bien, normalmente, como les digo, cada raíz produce un fruto y el fruto es visible. Tenemos en la palabra, nos vamos a ir a Mateo 15, 18 para que veamos cómo los frutos son visibles. Normalmente el fruto es visible en la persona a través de lo que dice o de lo que hace. Mateo 15, 18, nos vamos allá. Dice, oigan bien porque les hablé de la raíz que contamina, que puede contaminar la amargura. Dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. El fruto cuando ya das, la raíz cuando ya da su fruto, ¿qué hace? Da ese fruto y ese fruto es a través de las palabras o de las acciones de la persona que se deja ver. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, dice aquí, porque del corazón, escuchen bien, provienen los malos pensamientos, la malicia, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, que es lo mismo que calumnias, y ahí está calumnias, y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La amargura es un pecado. Nosotros creemos que no, pero la amargura es un pecado del corazón que tiene que ser desarraigado y arrancado. ¿Por qué? Porque contamina a muchos. Porque a través de las palabras nosotros podemos contaminar a los demás. Y una de las cosas que el Señor me hacía observar, y aquí lo voy a leer ahora, las consecuencias de la amargura. Escuchen bien las consecuencias de la amargura, voy a leer. Impide que la persona entienda las verdades, propósitos y todo lo que el Señor le quiere determinar en diferentes situaciones y circunstancias. Ya, eso impide que la persona entienda esas verdades en determinadas situaciones, o sea, no comprende muchas veces lo que le está pasando. Tal vez el Señor está haciendo algo en ese momento en las personas, en nuestras vidas, pero la persona que está amargada no ve eso. No ve si un trato de Dios, no ve si una prueba, no puede verlo en determinadas situaciones porque la amargura nos vuelve impacientes. La amargura nos vuelve impacientes. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Que la ira no obra la justicia de Dios y que la ira tampoco obra la paciencia, ya, porque la persona con ira o con amargura, con esas raíces, es impaciente normalmente, lo quiere todo ya, lo quiere todo rápido. Y en el evangelio del Señor, en el camino del Señor, todo es por perseverar. Todo es por creer y es perseverar y esperar. No es por impaciencia. ¿Y qué hace? Esa amargura nos pone vendas para no ver lo que el Señor está haciendo muchas veces en nuestras vidas en determinadas situaciones. Si es que el Señor quiere tratar en nuestras vidas, por eso nos está trayendo ciertas situaciones. El Evangelio real dice que vamos a pasar aflicciones, pero que el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza en medio de toda situación adversa. Pero la persona que comienza a desarrollar raíces de amargura no ve
la aflicción que viene para bien, no ve la aflicción que viene para limar, que viene para purificar el alma, para purificar el corazón, como lo habla la palabra, sino que lo ve como un despropósito total y no acepta tales situaciones, por lo tanto desarrolla aún más y crece esa raíz de amargura en esa persona. Entonces, dice que contamina a otros, como dije yo. ¿Por qué? Porque la amargura siempre busca amigos. Escuchen bien. La amargura, amado, siempre busca amigos. Quiere decir que la persona amargada se va a liar con otras personas inconformes o amargadas. Y ahí viene la queja y ahí viene la murmuración, que es el fruto que les enseño que he producido de las raíces. Entonces, la amargura es lo más contagioso porque puede contaminar a muchos, puede contaminar a muchas personas en la congregación, puede contaminar a una familia, puede contaminar, les dije, inclusive a una nación. Ahora bien, la amargura hace que perdamos perspectivas y que tomemos decisiones filtradas por esa amargura. Perdemos la perspectiva, perdemos la visión y tomamos decisiones apresuradas muchas veces o dictadas por las raíces de amargura, por el engaño de la amargura. Vamos a irnos a un ejemplo, el Salmo 73:21 es uno de los mejores ejemplos en eso de las perspectivas. Esto es del salmista Asaf. Y en este salmo está hablando él cuál es el fin de los malos en contraste con los de los justos, pero en queja. Entonces, a partir del versículo 21, que le voy a leer ahora, dice Asaf lo siguiente: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, lo que le definí de lo que es la amargura, oigan bien. Y esto lo busqué en su versión original griego y hebreo. Punzadas, eso significa, eso es la amargura. En mi interior sentía punzada, entonces era yo torpe. Escuchen bien, la amargura entorpece, porque parte de la raíz de amargura es la ira, y la ira no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Siempre lo repito, por lo tanto, cuando estamos amargados, cuando estamos enojados, airados, etcétera, no obramos en justicia. En ese momento perdemos la cabeza, perdemos la perspectiva, no pensamos coherentemente bien, ni tampoco tomamos buenas decisiones e inclusive podemos dañar a los demás con las palabras porque en ese momento no podemos pensar. Entonces la ira no obra la justicia de Dios nunca. Es contra la naturaleza de Dios totalmente. Ahora bien, dice en el 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, escuchen bien, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y luego él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Asaf es un ejemplo de una persona cuando estaba amargada. Él miraba cómo los demás eran bendecidos, por decirlo así, y comenzó a amargarse. Y en su amargura dice que perdió el entendimiento y se hizo torpe. O sea, no podía ver claramente que la cuestión no era así. No podía ver el proceso de Dios en su vida. Entonces la amargura, amados, nos aleja de la perspectiva real de lo que es la verdad de Dios. Nos aleja totalmente. Y una de las cosas principales, nos aleja de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos alumbra en todo, que es como la lámpara, porque lo contristamos. Destruye las relaciones, les dije ya. Y entre otras cosas, la persona se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. Oigan bien con las personas, que todos están en su contra y tal vez ni por cerca. O sea, tal vez las personas andan en sus asuntos, hoy andan, no hablaron, no les hablaron, no saludaron o andan en otras cosas, ¿verdad? Y la persona está paranoica en su mente. Piensan que están en su contra, piensan que están hablando mal de él, de ella, comienzan a pensar pensamientos erróneos, ya. Pensamientos de malicia. La malicia es un espíritu, amados. También les digo, son atormentados las personas por espíritus inmundos.
espíritus de malicia, espíritus de ira, espíritus de tormento, espíritus de celos, de control mental. Cuando una persona no ve esa raíz y se hace fuerte, esa persona es atormentada por espíritus inmundos. Ahora, esos pensamientos crean que la persona crea que tiene enemigo imaginario. ¿Imaginario por qué? Porque tal vez la otra persona ni cuenta se da de lo que está pensando, ¿ya? Pero la persona se encierra que eso es así y que ese es su enemigo. Enemigos imaginarios. Mateo 7:15. Cuando la persona empieza a tener esos pensamientos de maldad, desarrolla frutos, como les decía. Y esto quiero ir a leerle lo siguiente. Cuando la persona desarrolla ese tipo de frutos por esas raíces, la persona se vuelve amarga, se vuelve espinosa. Y la palabra dice que todo árbol da un fruto. Entonces dice en el versículo 15, les pongo un ejemplo de los falsos profetas. Dice, cuidados de los falsos profetas, cuidados, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Entienden? El fruto de la hipocresía desarrollado en plenitud. Porque aparentan una cosa por fuera, pero por dentro es otra cosa la que piensan y sienten. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por sus frutos los vas a conocer, porque al final les decía que el fruto tiene que salir y se deja ver más para los que tienen discernimiento, que pueden ver eso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Como por ejemplo, ahora les voy a mostrar el fruto que da el Espíritu Santo, que viene de una raíz. La raíz es de estar cogido del Espíritu Santo, vas a producir un fruto de bien. Pero si estás cogido de esas raíces de amargura, será un fruto como este. Una persona que es amarga, da malos frutos. Un árbol bueno, principio de la palabra, escuchen. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Aprendamos ese principio bien para discernir bien las cosas. Un árbol que es bueno no va a dar frutos malos. Ahora lo voy a leer bien porque lo estoy diciendo con mis palabras. En el versículo 17. Sí, así todo árbol bueno da frutos buenos, escuchen, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis o los conoceréis. Siguiente, que lo quiero leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. La amargura, cuando es una cosa fuerte con todas sus raíces, se produce, se hace una raíz amarga y es una iniquidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nunca una persona, aunque quiera esconderlo, eso va a brotar y va a producir un mal fruto. Y a eso el Señor le llama profeta falso. A aquella persona que quiera aparentar algo por fuera, pero por dentro está lleno de esas raíces y de esas mentiras y de la maldad y de la malicia y de todo eso. Por eso es muy importante ahora que nosotros hemos pasado a la escuela profética que podamos desarraigar eso, porque aquí hay muchos dones proféticos, hay llamados ministeriales, hay ministerio profético y es necesario ser desarraigado. No, esta palabra no es para juzgar a nadie ni para irrespetar a nadie, no, la intención es que podamos traer luz para ver eso antes que eso brote. Ahora bien, el espíritu amargo se disfraza como sabiduría, escuchen bien, como sabiduría o discernimiento, como sabiduría o discernimiento. Lo vemos en el libro de Santiago. El libro de Santiago, nos vamos a ir al libro de Santiago 3, 14, 15. Vamos a leerlo, que me encanta, lo vamos a leer desde el 13. Uno de mis versículos favoritos es esto, la sabiduría de lo alto, dice el contexto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y que muestre por su buena conducta, o sea, por su fruto, sus obras en mansedumbre de sabiduría.
su obra en mansedumbre de sabiduría. Ahora el siguiente, que es el que les quería reflejar. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que esa sabiduría es terrenal, natural y diabólica, dice aquí. Porque donde hay celos y ambición personal, escuchen bien, celos y ambición personal. Ahora yo les voy a definir lo que es celos, por si hay alguna duda. Celos y ambición personal. Ahí hay confusión, escuchen bien, la confusión, ¿de dónde nace? ¿De qué raíz nace la confusión en nuestras vidas? Cuando hay confusión. Y toda cosa mala, escuchen bien. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. La sabiduría de lo alto es pura. Después es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, frutos buenos, sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí con el falso discernimiento y la sabiduría falsa? Dice aquí que esa persona que tiene celos y ambición personal normalmente no lo ve, en pocas palabras, porque algo muy inconsciente muchas veces, la ambición personal. Ya, ¿de dónde vienen los celos normalmente? ¿De dónde nace eso, ese fruto? ¿De dónde nace? Nace de lo que hay en el corazón muchas veces, la ambición personal. Muchas veces no estamos buscando los intereses del reino de Dios, amada iglesia. Realmente no estamos, si nos revisamos y hay celos y ambición personal, o sea, lo que yo quiero, mi ministerio, como dicen algunos, mi ministerio. Por ejemplo, mi ministerio no es tu ministerio, es el ministerio del Señor, es el servicio. Nosotros somos como subcontratados del Señor. Cuando el Señor nos llama para algo, somos sirvientes. No es mi ministerio, es el ministerio del Señor, aclaro. Hablo de la ambición personal porque muchas veces es inconsciente y es necesario buscarlo. Ambición personal, o sea, yo quiero y ambiciono algo que no es para el reino de Dios, sino para mi propio egoísmo, mi propia ambición o mi propio deseo, por lo que diría yo, diría mejor, perdón, mi propio deseo. Entonces la ambición personal que hace y los celos amargos producen que la amargura se haga más fuerte todavía en la persona cuando se ve frustrada y esa persona lo quiere decir, puede traer muchos seguidores a la causa, puede traer muchos seguidores, como por ejemplo, esa persona puede disfrazarse de que tiene discernimiento y de que ve, por ejemplo, o que tiene sabiduría, pero la gente que no tiene discernimiento no sabe ver que lo que hay ahí es celo amargo y ambición personal, porque esa persona normalmente está llena de orgullo y no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que hacer es revisarse. No digo que todos tengamos todas estas raíces, pero yo estoy hablando en general. Para cualquier cosa hay una revisión ahí, que es lo que el Señor quiere hacer. La ambición personal viene de parte ¿de dónde nace? Del orgullo. Del orgullo viene la ambición personal. Por eso es que muchas veces se puede ambicionar muchas cosas, como estar en el poder, como el ser visto, como el ser llamado profeta, pastor, o querer lugares o sitios de grandeza o lugares donde se pueda ver uno o todo lo demás. Pero esa no es la sabiduría de Dios. Eso trae confusión en la persona y que continuamente esté celosa, porque continuamente está viendo si le están dando otro lugar a los demás o si está haciendo la otra persona con los demás. Oye, esos celos y ambición personal traen confusión en la persona, traen una confusión en la mente, que no saben distinguir a veces las situaciones bien. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con esto? Hay un ejemplo en la palabra, el ejemplo no lo quiero leer porque todos lo conocemos y quiero avanzar. Sabemos muy bien que uno de los ejemplos de ambición personal y de celos amargos está en el libro de, si no me equivoco, es la parte de donde habla de Coré, de que cuando Coré se levantó en contra de Moisés. ¿Por qué fue?
porque es por celos amargos, por ambición personal, porque quería estar en el lugar de Moisés. O sea que ese espíritu, cuando se desarrolla fuerte, puede traer seguidores. El espíritu de Coré trae seguidores. Y esos seguidores son los que están inconformes, son los que tienen celos amargos, son los que también tienen orgullo y ambición personal. Ya, porque a Coré le pareció injusto que solo Aarón y Moisés guiaran al pueblo, que solo a ellos le hablara el Señor. Aún siendo, escuchen bien, ellos eran príncipes, ellos eran hombres importantes, los que se levantaron contra Moisés, que fueron 250 príncipes renombrados de la congregación, fueron engañados con palabras persuasivas por Coré. En el corazón de Coré había celos amargos y había todavía ambición personal. Y aquellos creyendo que lo que estaba hablando él era verdad, porque estaban en la misma situación, no supieron discernir. Entonces, ahí entra el falso discernimiento, cuando creen que lo que se está haciendo es injusto, cuando se cree a cada rato que no está bien lo que está haciendo el líder, lo que está haciendo la autoridad que Dios puso, lo que está haciendo la persona que Dios puso, y en todo instante hay una queja y no sabe que la queja o la raíz nace de una ambición personal y de celos amargos, que es, como dije, el celo. El celo es querer tener algo que la otra persona tiene o estar en el lugar donde la otra persona está, celar algo. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de cosas. La persona comienza a quejarse, a murmurar y criticar. Y aunque todo parezca algo bueno, al final termina viéndolo todo mal. Normalmente, como les decía, todo viene de un fruto, o sea, el fruto es visible. La palabra es visible también porque comienzan a quejar, a murmurar y a criticar. Ahora bien, amados, ¿qué les quiero decir con todo esto? Son cosas muy fuertes y muchas veces las vemos como pequeñas cositas, pero ahí muchas veces se puede desarrollar algo más grande, como que venga un tormento y en la persona entre ese espíritu de Coré a operar o el espíritu de Absalón, que normalmente nace por lo mismo, por la inconformidad, la ira, el enojo, y eso trae contienda, división, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estoy dejando a la luz hoy todo. Tiene que ser desarraigada toda raíz de amargura o si hay pequeña, grande o hay muchas, lo que sea, para que esa raíz no brote y no contamine a muchos, como dice la palabra. Porque al contaminar a alguien, pues se puede hacer algo muy grande, como una división, por ejemplo, como una sedición, muchas veces en las mismas familias. Ahora, ¿cómo tenemos que tener ojo nosotros o revisarnos? Les voy a dejar unas ciertas pautas para saber distinguir cuando está brotando, entrando una raíz de amargura y no nos hemos dado cuenta. Siempre tenemos que estar evaluando lo que estamos pensando, de dónde nace. Tenemos que estar evaluando el enojo, por ejemplo. Si a cada rato estamos sintiendo enojo, tenemos que estar evaluando también nuestra viña, como diría yo. ¿Por qué? Tenemos que estar evaluando cómo está nuestra familia, cómo está nosotros, cómo está nuestro matrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente la persona cuando comienza a desarrollar una raíz de amargura no se da ni cuenta, no se da ni cuenta en las contestaciones, no se da ni cuenta cómo se levanta, no se da ni cuenta si contesta mal, normalmente tiene hasta la cara frustrada, no se da ni cuenta. No se trata de que en ese sentido, ¿cómo les puedo decir? Nosotros desarrollemos ponernos máscaras cuando nos sentimos mal, no, sino que nos cojamos del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que a través de él vamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que ahora se los voy a enseñar. ¿Cuáles son los frutos correctos y cómo debemos de vencer las raíces de amargura? Primeramente, tenemos que ser honestos, sinceros
y decirle al Señor y revisarnos, Señor, revísame. Hoy la palabra pudo haberlo alumbrado, pero si no en su casa o lo que sea, Señor, revísame, alúmbrame, tú eres la lámpara, Señor. Ahora, honestidad, luego arrepentimiento. Cambio, arrepentimiento, cambio, cambiar y pedir perdón al Señor, sobre todo si ha dejado penetrar o que se enraíce una raíz de amargura, pedir perdón al Señor, esa es la solución. Luego, si una persona, mire, como les decía al principio, normalmente la raíz de amargura brota a causa de una ofensa, normalmente, casi siempre, de sentirse ofendido y desarrollar la ofensa. De hecho, la persona que es atormentada por la ofensa o es atormentada por el resentimiento o por el rencor, esas personas muchas veces se duermen y se despiertan, padecen mucho de insomnio. Esa parte yo no se las dije, pero ahora se las voy a alumbrar. ¿Qué pasa con las raíces de amargura? Aparte de las consecuencias que puede traer en el espíritu y en el alma, también puede causar enfermedades. La amargura, amados, yo lo he vivido de cerca con familiares. La amargura desarrolla problemas serios en la sangre, problemas serios en la presión arterial. Les voy a leer unas cuantas cosas que se desarrollan con la amargura. Les voy a decir porque hay muchos problemas emocionales y de enfermedades físicas. Dice que produce enfermedades, síntomas físicos. Escuchen bien los síntomas físicos. Presión arterial alta, presión arterial alta, síntoma de que hay una raíz de amargura allí. Presión arterial alta, problemas intestinales, insomnio. Les hablaba del insomnio porque la persona comienza a sufrir tormento y muchas veces ni se da cuenta. En la noche se despierta pensando de nuevo en el pasado, por ejemplo, porque esto viene de alguna herida del pasado, de algún rechazo, de alguna inconformidad, de algún enojo, de algún resentimiento, de alguna frustración, de alguna traición, de alguna muerte, de algún problema que no se pudo resolver y que lo vio imposible. Entonces la persona comienza a recordar muchas veces en la noche y le da insomnio los problemas del pasado o la persona y el síntoma del espíritu de rencor y de resentimiento. Una y otra vez viene a la mente lo que la persona me hizo, como cuando le pasan una grabadora, una y otra vez en el día, una y otra vez en la noche muchas veces. Eso es insomnio, la persona le vuelve otra vez la escena de lo que le hicieron, o le vuelve otra vez a los pensamientos lo que le hicieron, la imagen, la persona. Entonces la persona comienza a sentir insomnio y también le comienzan a producir enfermedades cardíacas muchas veces. Otra de las cosas que el Señor me enseñó hace algunos años atrás, que yo oraba por una persona que desarrolla una fuerte amargura, se desarrolla también una fuerte depresión. ¿Por qué? Porque la persona, por las cosas que no ha podido superar o por las cosas que no pudo cambiar y se sintió impotente, la persona comienza a desarrollar tristeza en el corazón, una gran pesadumbre en el corazón, ya. Comienza a verlo todo, como decimos en mi país, para poder explicar, todo negro, como si nada va a cambiar, como que la situación está que nada va a cambiar. Y sabemos muy bien que para los hijos de Dios no es esa la condición. Los hijos de Dios tenemos que vivir en fe y creyendo en las promesas del Señor. Vivimos por fe, dice la palabra, y nuestro vivir no es por las cosas que veamos alrededor, es por el Dios que tenemos dentro al cual le creemos. No puede ser que la situación que está alrededor nos termine arrastrando a ciertas cosas. Entonces producimos enfermedad, desesperanza, muchas veces desesperación, angustia. La persona no quiere hablar con nadie, se comienza a alejar, se comienza a volver una persona solitaria. Una persona desarrolla depresión, que comienza a desarrollar tristeza profunda, soledad, abatimiento, etcétera, etcétera. Y ve exageradas las cosas con temores profundos, ya, de que nada va a cambiar, de que nada va a cambiar. Entonces, eso es lo que puede producir enfermedades como el cáncer, me hablaba el Señor, porque al decirles que la amargura es como algo venenoso, punzante y como hiel, es como hiel. Inclusive hay un versículo como ejemplo en Hechos, en el libro de Hechos hay un ejemplo donde se menciona a una persona que está en prisión, que lo ve proféticamente Pedro y le dice, en hiel de amargura y en prisión veo que tú estás. O sea, en una prisión de amargura puede estar una persona en el alma.
en una prisión de amargura. Entonces esa persona comienza a desarrollar en el alma, comienza a desarrollar que la sangre y todo lo que tiene, lo que produce la sangre no comienza a funcionar bien y puede por ese tipo de cosas desarrollar un cáncer en la sangre muchas veces, otras veces en los órganos. Entonces, hasta eso, amados, está comprobado lo que yo estoy diciendo. Si ustedes quieren, lo buscan y lo leen, que una amargura aparte de traer otras enfermedades y problemas emocionales, puede producir este tipo de cosas como el cáncer, Ahora, en los problemas emocionales, esta persona produce, o sea, se mantiene, mejor dicho, insegura, mucha inseguridad, ansiedad frecuente, preocupación, depresión, como dije antes, y temor, los problemas emocionales. Ahora, en los problemas espirituales, pues ya ven, se puede desarrollar tormentos. Los demonios vienen porque a causa de continuamente vivir con esa pesadumbre, con esa amargura, vienen huestes espirituales de maldad a enfermar a la persona, por eso se desarrolla la enfermedad, y a oprimirla, opresiones ya. Esa persona en la parte espiritual pierde la visión de la vida, o sea, está totalmente sin esperanza, sin fe. Y también pierde pérdida de propósito y pérdida de la fe. Pérdida de la fe. Eso ya es cuando hay espíritu operando en esa área. Entonces la persona comienza a ver las cosas totalmente sin perspectiva y a perder y a desenfocarse totalmente del propósito de Dios, amados. Esta palabra es para que reflexionemos y reaccionemos y no permitamos que se desarrolle ninguna raíz que contrite al Espíritu Santo y que nos haga daño en las emociones y en el cuerpo también. Ahora, lo que yo les estaba diciendo en la parte que quería hablarles era cómo podemos hacer para nosotros contrarrestar todo esto. Nosotros lo primero que le decía es arrepentirnos totalmente de corazón si hemos detectado una raíz, si hemos detectado una característica en nuestras vidas. Arrepentirnos con sinceridad, comenzar a perdonar, pero de corazón, no de labios, uno por uno a esas personas que tal vez nos han herido, o una por uno a esas circunstancias, comenzar a soltarlas que tal vez han causado esa herida en nuestros corazones. Una por uno tenemos que perdonar. Por eso la palabra la vuelvo a leer de nuevo en el versículo principal, Efesios 4, 31 al 32. Voy a leer la solución, que es el versículo 32. ¿Cómo podemos hacer después de reconocer, después de arrepentirnos, después de comenzar a perdonar la ofensa cuando hemos detectado si tenemos una ofensa no resuelta en el alma, no resuelta en el corazón? Comenzar a perdonar uno por uno a esas personas y pedirle perdón a Dios por permitir eso, porque eso nos aleja de la gracia de Él y nos hace ser personas malagradecidas con Dios. O sea, nunca vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha hecho antes. Y si lo vemos, en un momento lo olvidamos. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Dice, sed más bien amables, escuchen bien, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿Cuál es la siguiente actitud para que nosotros seamos libres de toda raíz de amargura y seamos sanados? Desarrollar un continuo espíritu de perdón, de todo el tiempo perdonar de corazón y dejar pasar las cosas, dejar pasar pero de corazón las circunstancias como Dios quiere, siendo que misericordiosos. El misericordioso entiende que cuando te ofende una persona puede haber tenido un mal día y todos los tenemos. Por eso tenemos misericordia como Dios la tiene de nosotros, que nos perdona todos los días y nosotros a veces no somos lo mejor, o sea, no nos portamos bien en el día, o sea, a veces le podemos ofender al Señor. Pero si le pedimos perdón, Él inmediatamente nos perdona. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Considerar a la persona, considerar las cargas de la otra persona, considerar los problemas, dejar el egoísmo, ser misericordioso como Dios lo es, compasivo, teniendo compasión de qué, de que la persona que nos pudo haber ofendido, traicionado, nos pudo haber hablado mal, rechazado, pudo haber tenido un pésimo día,
pudo haber tenido una circunstancia, pudo haber tenido inclusive una vida, una niñez terrible y esa persona aún está sana y entonces tal vez esa persona tiende a rechazar, tiende a ofender, tiende a hablar muy fuerte, tiende a hablar muy áspero, lo que sea. Pero si tenemos y desarrollamos el perdón y el corazón misericordioso, no vamos a permitir que ninguna raíz de amargura entre a nosotros. Y dice, siendo amables unos con otros. Así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Una de las armas que podemos usar es el perdonar, el continuo perdonar, como cuando el Señor le enseñó a sus discípulos que hasta 70 veces 7 en el día, si te ofendían, tenés que perdonar. Si viene uno y te da una cachetada, lo tenés que perdonar. Si te habla mal, lo tenés que perdonar. Si te quiso hacer la jugada, por ejemplo, en el trabajo, de quitarte el puesto de trabajo, de serrucharte, como dicen allá, de querer quitarte del sitio, lo que sea, para estar esa persona ahí, hay que perdonar. O sea, tiene que haber un continuo espíritu de perdón en nuestras vidas y misericordia, misericordia. El egoísmo no nos permite tener misericordia porque siempre estamos pensando en la herida de nosotros y no pensamos en cuántas heridas puede llevar una persona, ¿ya? Cuando comenzamos a crecer y madurar, la amargura, quiero decir otra cosa que se me olvidaba para que no se me pase por alto, la amargura obstruye el crecimiento espiritual de una persona y la madurez. Por eso la persona normalmente siempre se estanca y se queda niña, o sea, no puede ver más allá, no puede ver estas cosas, no puede ser misericordioso, siempre está ensimismada, ensimismado. Entonces, amados, la continua búsqueda del Señor para que nos muestre es una cosa muy, muy, muy buena. O sea, tenemos que nosotros desarrollar esa búsqueda de que nos escudriñe si hay alguna raicita y si hay alguna falta de perdón, un resentimiento, lo que sea, porque como les repito, normalmente nosotros no vamos a ver esas raíces, lo pueden ver otras personas tal vez, pero nosotros no lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para ser misericordioso con nosotros. Ahora bien, si lo que queremos es andar en el día en gritería, en maledicencia, si en nuestra casa pegamos 4 gritos, tenemos malas actitudes con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hijo, nosotros tenemos que una de las cosas muy, muy sabias que podemos hacer es vigilar nuestra viña, les decía antes y dejé de hablar esa parte. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? Son personas como están, ya, porque muchas veces tenemos que revisar si estamos contestando, hablando mal, si estamos teniendo una raíz de amargura y dañando a los demás de alrededor y no nos damos cuenta. Y como es contaminante, los demás ya están en lo mismo, ya están contaminados. Entonces no podemos verlo, hay que revisar la viña. Hay que revisar la viña, hay que ver cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo está tu hijo, cómo están tus hijos, cómo está la congregación, ya. Eso hay que verlo, ya, porque en eso podemos distinguir si por ahí se puede filtrar una raíz de amargura que no estamos viendo.